En este tutorial vamos a aprender a hacer esta chaqueta tipo Chanel. Los materiales que vamos a utilizar son 1,5 m de tela tipo Chanel o una tela con cuerpo, 25 centímetros de entretela blanca e hilo del mismo color, además de los materiales habituales. El patrón de esta chaqueta lo podréis descargar gratuito en el blog www.omodelmydny.com. Descarga el patrón e imprímelo en folios normales DIN A4. El patrón está dispuesto como un puzzle, tendrás que ir uniendo las piezas con cinta adhesiva. Los folios los puedes ir organizando para que coincidan las letras y las flechas. Los patrones que necesitamos para realizar esta chaqueta son un patrón delantero que irá en el cuerpo de la chaqueta. Si os fijáis, este se diferencia porque tiene la pinza en el patrón. Luego tendrás que elegir tu talla y recortar por la línea. El patrón del costado. Este patrón se incluye porque las chaquetas tipo Chanel no llevan pinzas verticales ni en la parte delantera ni en la trasera, y esto ayudará a que la chaqueta se entalle. Tienes que hacer igual. Elegir tu talla y recortar por la línea. La manga viene dispuesta en dos piezas, una principal, que es la que estamos viendo ahora mismo en el vídeo. Esta tendrás que organizarla y unirla con cinta adhesiva, tal y como ves, y también tendrás que elegir tu talla y recortar por la línea. Esta manga es un poco corta, es decir, es estilo francesa. Si quieres una manga más larga, comprueba las medidas desde tu hombro hasta el final de la muñeca o hasta la muñeca y alarga un poco el patrón de la manga. La otra parte del patrón de la manga es esta pieza. Esta pieza irá unido a la manga principal. Hacemos lo mismo, pegamos con cinta adhesiva y elegimos la talla por la que estamos recortando todas las piezas de patrón. Para la parte trasera de la chaqueta vamos a utilizar el patrón trasero. Este patrón, como veis, se diferencia de la pieza delantera, además de por el cuello, también se diferencia porque no lleva pinza. Haremos el mismo procedimiento. Primero lo montamos fijando los folios con adhesivos y luego escogemos la talla y recortamos por la línea. Para cortar la tela, lo primero que vamos a hacer es doblar la tela por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro. La ponemos en una superficie plana y extendemos bien. Luego colocaremos la pieza de patrón delantera al hilo de la tela o depende de los gráficos y dibujos que tenga la misma. Marcamos todo el contorno del patrón con jaboncillo y recortamos dejando 1 centímetro o centímetro y medio para las costuras y 3 o 4 centímetros para el bajo. Una vez que hayamos recortado todo el patrón, no te olvides de piquetear marcando dónde irá la pinza, en el borde de la tela. El patrón trasero hacemos la misma operación. Lo colocamos al hilo de la tela o dependiendo de cómo queramos los gráficos, recortamos a 1 centímetro o centímetro y medio del borde dejando 3 o 4 para el bajo y además cortaremos el centro del patrón. Este centro del trasero irá cosido. Para la manga realizamos la misma operación que estáis viendo en el vídeo, tanto para la manga como para todas las piezas de patrón que hemos recortado. En este caso le vamos a hacer, digamos, una plantilla para la terminación del cuello y de la solapa. Para eso colocamos el patrón de la parte delantera con la tela incluida sin quitar el alfiler sobre la tela y recortamos el borde del cuello, un poco del hombro y la solapa y recortaremos a unos 6 o 7 centímetros. Nos quedará así una plantilla que después pondremos en la pieza delantera como terminación. Luego vamos a colocar los patrones
tanto de costado como de manga que nos quedan por recortar. Y hacemos lo mismo, lo alfilereamos y recortamos a 1 centímetro o 1,5 centímetros. Recordad que tenemos que dejar 3 o 4 centímetros para el bajo. Para que tenga más cuerpo la chaqueta, la solapa que hemos recortado que nos hará de plantilla, le vamos a pegar entretela blanca. Es decir, primero cogemos la entretela que hemos comprado y la recortamos igual que hemos cortado la tela. Ahora colocaremos el revés de la tela hacia arriba y la parte que pega de la entretela hacia abajo. De esta manera, cuando lo planchemos, la entretela se va a quedar pegada a la plantilla que va a ir en la solapa y cuello. Haremos una plantilla más pequeña que solo irá en la parte trasera en el cuello. Para eso solo tenemos que recortar una pieza como la que veis que irá en la parte trasera del cuello. Esta la colocamos encima de la entretela porque también tiene que reforzar un poco para que la chaqueta tenga cuerpo. Y hacemos la misma operación. Ponemos la entretela por la parte que pega hacia abajo y el revés de la tela hacia arriba y planchamos bien. La pinza hay varias maneras de hacerlo. Esto es un pequeño truco para transportar pinzas de una parte de la tela a otra. Aunque ahora mismo no te hayas enterado muy bien de cómo irán los patrones de esta chaqueta, no te preocupes, porque en cuanto cosamos la chaqueta se van a aclarar todas tus dudas. Empezamos remallando o enfilando el borde de la tela con una costura en zigzag. Fíjate porque solo hay que enfilar las partes de la tela que te indican en color rosa. Este truco nos facilitará el trabajo. Vamos a coser la pinza. Poniéndonos como tope el alfiler que hemos cogido antes y uniendo las dos marcas donde van las pinzas, vamos a coser en diagonal con el derecho de la tela hacia adentro. Con el mismo procedimiento vamos a coser la pinza de la otra parte delantera. La plantilla que irá terminando tanto el cuello como la solapa la vamos a poner del revés con el derecho de la chaqueta hacia arriba, es decir, los derechos de las telas irán enfrentados y cosemos a 1 centímetro o 1,5 centímetros de todo el borde, tanto del cuello como de la solapa. Luego al darle la vuelta ya veréis que queda la terminación perfecta de la chaqueta. Con el mismo procedimiento vamos a coser la plantilla a la otra pieza de la parte delantera. La manga la vamos a coser, es decir, vamos a unir la parte principal al patrón de manga que hemos cosido por uno de los lados. Con un pespunte sencillo y con los derechos de las telas enfrentados, ponemos la manga como estáis viendo y cosemos a 1 centímetro o 1,5 centímetros del borde de la tela. Para cerrar la manga totalmente tenemos que unir las partes que nos faltan por coser. Para eso lo que hacemos es juntarlas con los derechos de las mismas hacia adentro y coser con un pespunte sencillo a 1 centímetro o 1,5 centímetros del borde. Ya sabéis que las principiantes podéis hilvanar todo este proceso que estamos comentando. Nosotros ya sabéis que tenemos mucha práctica y no hilvanamos absolutamente nada, pero es mejor que las que estéis empezando empecéis por hilvanar para después pasar la máquina de coser. Con el mismo procedimiento haremos también la otra manga. Vamos a pasar a unir los costados al patrón delantero.
Colocamos tela sobre tela con los derechos de las mismas enfrentados y cosemos por donde indicamos en la parte rosa a 1 centímetro, centímetro y medio del borde con un pespunte sencillo. Esto haría de pinza vertical en la parte delantera y trasera, por eso mejor que te lo pruebes o lo hilvanes primero. Realizamos el mismo procedimiento con el otro delantero. Para la parte trasera la tenemos en dos partes, por eso vamos a unir el centro de la misma con un pespunte sencillo y a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. Recuerda que los derechos de las telas irán hacia adentro y enfrentados. Ya solo nos quedaría para tener el cuerpo unir el costado de la parte delantera con la parte trasera. Para eso la colocamos tal y como estáis viendo en el vídeo, con los derechos de las telas enfrentado y una encima de la otra. Y cosemos por el lateral o por el costado, a 1 centímetro, centímetro y medio del borde de la tela con un pespunte sencillo. Realizamos el mismo procedimiento para coser la otra parte del costado, así cerraremos la chaqueta. Si eres principiante puedes hilvanar antes de meter la máquina de coser. Además, en este momento yo os aconsejo que os probéis la chaqueta para ver que efectivamente os queda adecuado. Vamos a terminar el cuerpo de la chaqueta uniendo los hombros, es decir, con los derechos de las telas enfrentados, con un pespunte sencillo, unimos los hombros a 1 centímetro o centímetro y medio del borde y estaría nuestra chaqueta completamente cerrada. Como estáis viendo en el vídeo, la plantilla la doblamos hacia adentro, porque esa plantilla no queremos coserla a los hombros, sino que irá cosida a la parte de plantilla que hemos cortado para el cuello en la parte posterior. Una vez que tenemos cosida la chaqueta, vamos a planchar y abrir las costuras. Eso se llama abrir las costuras y es utilizar la plancha e ir abriendo costura a costura en todo el cuerpo y los hombros de la chaqueta. Vamos a coser la manga al cuerpo de la chaqueta. Para eso lo vamos a hacer con un hirván a mano. Cogemos la manga por el centro y nos damos cuenta que una de las costuras que va en la parte trasera del brazo la tenemos como en mitad del brazo. Entonces cogemos y colocamos la manga tal y como ves en el vídeo. Nosotras hemos realizado un piquete en el centro de la peineta, eso es la peineta de la manga, y la vamos a colocar con la costura del hombro. Entonces unimos el centro de la peineta con la costura, con los derechos de las telas enfrentados, como estáis viendo en el vídeo. Ahora vamos a echar 3 hirvanes, es decir, uno que irá desde el centro de la manga hasta la parte donde termina la peineta, el otro que irá desde el centro de la manga hasta el otro lado que termina la peineta y uno por debajo. Primero comenzamos embebiendo la manga, es decir, reduciendo un poco la manga y cosiendo o hirvanándola al hueco que tenemos en el cuerpo de la chaqueta. Pero siempre recordad que tiene que ir desde el centro de la peineta hasta más o menos 1/4 de la manga. Aquí terminaremos la costura, primera costura. La segunda costura hacemos lo mismo. Desde el centro de la peineta de la manga vamos embebiendo la tela de la manga para que se ajuste bien al hueco de la chaqueta y vamos echando un hirván a mano. Ya solo nos queda coser a su ser la otra parte de abajo de la manga. Entonces lo dejamos y lo adaptamos, digamos, al hueco que tenemos para la manga en la chaqueta y cosemos a su ser. En este caso no hace falta ni reducir ni embeber. Realizamos el mismo procedimiento para hilvanar
la otra manga. Una vez que la hemos hilvanado y nos la hemos probado para ver que efectivamente queda bien, pasamos la máquina de coser por encima del hilván con un pespunte sencillo a 1 centímetro o 1,5 centímetros del borde de la tela. Luego remataremos las costuras, los bordes de la tela, con una costura en zigzag. También vamos a coser con una costura en zigzag todo el bajo de la chaqueta para que podamos hacerle el dobladillo más fácilmente. Para terminar el cuello vamos a coser con un pespunte sencillo el centro uniendo las dos plantillas que hemos cortado. Esta irá en esta parte de la chaqueta, por eso la colocamos en el cuello por la parte trasera con el centro en el centro de la costura del trasero y cosemos a la chaqueta con un pespunte sencillo. Además, para terminar y rematar esta plantilla, lo que hacemos es coser junto con la plantilla que hemos cosido anteriormente y así lo remataremos. Vamos haciendo unos pequeños cortes para después volcar la tela con facilidad. Estos pequeños cortes los haremos en toda la parte del cuello, es decir, en la parte circular que hemos cosido. Además, también le cortaremos las esquinas de la solapa y vamos a voltear la plantilla. Con un dobladillo sencillo vamos a coser todo el bajo tal y como veis. Primero hacemos el dobladillo con la plantilla incluido y vamos cosiendo a partir de donde estáis viendo, es decir, la plantilla no la cosemos. Vamos a coser todo el dobladillo con pespunte sencillo a 1,5 centímetros así de lo que es el borde de la tela. Este paso casi que es mejor probarse primero la chaqueta para determinar qué largo os gusta más y así poder poner el dobladillo justo donde queráis la chaqueta de largo. Una vez que la hayáis cosido todo, ponemos esa parte de solapa, plantilla que hemos hecho para darle cuerpo y terminar el cuello y la solapa y la cosemos en forma cuadrada como habéis visto en el vídeo. Luego plancharemos toda la chaqueta y las costuras bien planchadas para que se queden bien fijado todo. No os preocupéis porque esta plantilla al quedar por dentro de la chaqueta no se ve por la parte de fuera, pero sí que es verdad que ayuda a que las terminaciones tanto de cuello como de solapa queden más bonitas que con un vivo al bies o con cualquier otro tipo de dobladillo. Para que no se nos vaya saliendo esa plantilla, lo que hacemos es fijarla con unas puntadas a las costuras de los hombros para que así no vaya la plantilla teniendo vida mientras tenemos la chaqueta puesta. Lo hacemos por los dos lados, por los dos hombros. La terminación de las mangas la hemos hecho con un dobladillo. Podéis hacer un dobladillo a máquina sencillo como hemos hecho el del bajo de la chaqueta o podéis hacerlo con puntadas ciegas a mano. Quedará de las dos maneras igualmente muy bonito. Este es el resultado de la chaqueta, espero que os guste. En la descripción de este vídeo os he dejado todas mis redes sociales por si tenéis cualquier pregunta, cualquier propuesta o cualquier duda. Si te gusta coser tu propia ropa y accesorios y hacer vestidos de bebé o ropa de bebé, en este canal encontrarás todo lo necesario, tanto patrones gratis como videotutoriales de costura para que aprendas de todo. Suscríbete al canal de YouTube y hazte seguidora en el blog www.omodernmydny.com.